Buen día, soy la maestra en nutrición clínica Rocío Urbina Arronte y bueno, yo les voy a estar compartiendo ahora sobre la microbiota intestinal, el enemigo oculto en la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los puntos que vamos a revisar? Bueno, vamos a definir qué es la disbiosis intestinal, o sea, es decir, esas alteraciones que hay en la microbiota a nivel intestinal. Vamos a ver, mencionar las causas por las cuales se puede alterar esta microbiota en pacientes con enfermedad renal crónica y hagan de cuenta que aquí se vuelve como un círculo vicioso en donde esas alteraciones a la vez hacen que progrese la enfermedad, ¿no? O el daño renal y el hecho de que esté progresando el daño renal también acentúa, ¿no? Alteraciones de la microbiota intestinal, se vuelve como un círculo vicioso. Vamos a identificar metabolitos generados por bacterias que se consideran como toxinas urémicas. ¿Cuáles son las consecuencias de estas alteraciones en la microbiota intestinal? Y evaluar opciones que se llegan a tener para poder modular o equilibrar, ¿no? Esta microbiota en personas que ya tienen enfermedad renal crónica o inclusive que puede ser previo a eso. A manera de introducción, sí me gustaría recordar, ¿no? Mencionar a qué se refiere microbiota intestinal. Se refiere microbiota, o le vamos a llamar como microbiota intestinal, a los microorganismos que viven en simbiosis con el ser humano. Hay billones de bacterias en un intestino saludable y para darnos una idea de la cantidad de bacterias que tenemos, un hombre promedio, para poner un ejemplo, que tiene o pesa 70 kilos, ¿no? Tiene una edad de 20 a 30 años y mide unos 70 metros de altura. Tiene aproximadamente unas 30 billones de células humanas, pero 39 billones de bacterias, ¿no? Para que veamos que inclusive si tomamos todo el cuerpo humano, ¿no? Tenemos muchas más bacterias que células humanas. De estas billones de bacterias que nosotros tenemos, hay determinadas, las referencias van diciendo que unos entre 500, pero hay algunos que llegan a reportar hasta 1000 especies diferentes. Y estas especies diferentes de bacterias se van a distribuir en filos, ¿no? Se van a concentrar en filos y nuestro intestino va a estar compuesto principalmente por 5 filos de bacterias. Uno es las firmicutes, en donde su característica es que aquí hay bacterias que la mayoría son gram positivas y un ejemplo son los lactobacilos y el Clostridium. Otros son otro filo, también compuesto muy grande, es los bacteroidetes, que aquí tenemos bacterias que son gram negativas, son anaerobias, y algunos ejemplos de estas bacterias tenemos las flagobacterias, los bacteroides, ¿no? La prebotella. Estos que están con color rojo corresponde casi el 90%, ¿no? De lo que está constituido nuestra microbiota a nivel intestinal. Sin embargo, el otro 10% tiene estos otros filos que vamos a ver aquí. Uno es el de las actinobacterias, en donde la mayoría son gram positivas, y los otros tenemos, por ejemplo, a las bifidobacterias, como ejemplo de estas actinobacterias. Las protobacterias, aquí prácticamente todas son gram negativas, y algunos ejemplos de estas bacterias, pues tenemos a la Escherichia coli, a la Salmonella, a la Helicobacter. Y el otro filo que vamos a encontrar, ¿no? Que está constituido en el 10% que les comentaba, es la verrucomicrobia. Y un ejemplo de verrucomicrobia es la Akkermansia mucimifila. ¿Cuáles son las características de la microbiota que nosotros vamos teniendo? Vamos a tener variedades que llegan a ser tanto cualitativas como cuantitativas de acuerdo a la persona, a la edad, a la alimentación, a ciertos fármacos y al estrés psicológico o bien físico, como algunas infecciones que podemos llegar a presentar. En ese sentido, estas variaciones cualitativas y cuantitativas, si las vemos desde el punto de vista del individuo, cada uno de nosotros tenemos nuestra microbiota compuesta de tal manera que la llegan a comparar con una huella dactilar.
¿no? Inclusive personas gemelas, ¿no? Que tienen el mismo fenotipo, ¿no? Genotipo inclusive, pueden llegar a tener diferentes características de cómo se va componiendo la microbiota, ¿no? De cada uno de nosotros, de tal manera que les digo que es como una huellita dactilar, ¿no? Va siendo muy distinto, porque va a depender de muchas cosas, ¿no? Para empezar, desde cómo nacemos, ¿no? Si fue por parto o cesárea, de cómo nos alimentaron, si fue lactancia materna o nos dieron algún, sucediano de leche materna, de acuerdo a la edad que vamos teniendo, dónde nos encontramos o dónde estamos viviendo, la alimentación, ¿no? También tiene mucho que ver. De hecho, si mi alimentación se compone más de alimentos que son ricos en fibra, por ejemplo, va a tener un mayor perfil, le llaman sacarolítico. ¿Por qué? Porque estas bacterias que llegan a degradar esa fibra, ese sustrato, se generan ácidos grasos de cadena corta y normalmente buscamos todos tener ese perfil. Si nosotros llevamos una alimentación, pues con las características que nosotros, ¿no? De forma de tan solo en la zona geográfica que nos encontramos, que es la zona occidental, se caracteriza por tener, pues, mucha proteína, ¿no? Grasas saturadas, sodio, sal, ¿no? Entonces, esas características, sobre todo que se caracteriza por tener mucha proteína, genera un perfil proteolítico. Entonces, quiere decir que bacterias que degradan esas proteínas, pues proliferan, ¿no? Y esas bacterias, pues llegan a generar ciertas toxinas o componentes que ya no son tan benéficos como los ácidos grasos de cadena corta, como son los fenoles, los indoles, ¿no? Entonces, el tipo de alimentación que llevamos también impacta, ¿no? Los medicamentos que tomamos, por ejemplo, sobre todo los antibióticos, estos definitivamente cambian totalmente la microbiota intestinal y por lo tanto hay que volverla a colonizar de la forma más adecuada y pues algunas enfermedades, ¿no? De hecho, ya hay enfermedades que están más asociadas, que las están empezando a asociar mucho más con estos cambios en la microbiota intestinal, como por ejemplo, como cáncer, como alergias, cuestiones cardiovasculares, sobrepeso, obesidad. Y en este caso, la enfermedad renal crónica, pues no es la excepción, ¿no? Que el hecho de que tú presentes una cierta condición que implique una enfermedad, pues va a tener que cambiar las características de la microbiota a nivel intestinal. De tal forma, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, si implementamos alguna dieta, ¿no? Ya sea alta en grasas o proteínas o en hidratos de carbono, o inclusive si nosotros implementamos alguna suplementación con algún probiótico, ¿sí? Vamos a encontrar que si yo a esa persona le doy una dieta con ciertas características, voy a ver que no todos me responden igual, que unos me van a responder distinto o bien no me van a responder, ¿sí? ¿Por qué? Justo porque una parte de esa respuesta va a depender del huésped y otra de cómo responde mi microbiota a nivel intestinal. De tal forma que en un futuro se ve todavía un poco lejano porque ya vieron la cantidad de bacterias que tenemos, se haga una nutrición de precisión o que sea mucho más individualizado para dar justo lo que necesitamos, no solo acorde con nuestras características, ¿no? De personales, sino también relacionado con la microbiota intestinal, entonces con las características que tiene, ¿no? Para poder diseñar un plan de alimentación o inclusive una suplementación adecuada, y que puedan responder pues como estamos esperando, ¿no? Pero pues para eso todavía nos falta tiempo.
¿no? Y también, si yo llego a dar una suplementación con probiótico, hay veces que, ¿no? Una persona dice, ay, estos probióticos me cayeron, ¿no? Súper bien. Y otras personas que dicen, no, a mí me ocasionó una diarrea tremenda. Entonces, fíjense, si yo llego a suplementar, por ejemplo, con una bifidobacteria, es el 20% de las personas con las que yo llegue a suplementar con esa bifidobacteria solamente van a ser colonizadas, ¿sí? De forma adecuada, el resto no. Entonces, depende mucho de nuestras características que vamos teniendo para tener esa respuesta. O sea, va un poco más allá para que vean qué tanto puede llegar a impactar la microbiota a nivel intestinal. Y entonces es así como llegamos al concepto de disbiosis. Le vamos a llamar disbiosis a la alteración patogénica en la microbiota intestinal, es decir, va a haber cambios no solo en la cantidad de bacterias, sino en la calidad de las mismas. Ajá. Pacientes o personas con enfermedad renal crónica, hay un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, hay un aumento en el número de bacterias, tanto en duodeno y en yeyuno, donde normalmente ahí la cantidad de bacterias son muy pocas. Recordemos que la mayor cantidad de bacterias las vamos a encontrar en el colon, entonces que llegue a haber más bacterias, en el intestino delgado, las empecemos a encontrar en estas zonas, pues ya me implica como una alteración, ¿no? Y una respuesta distinta. Pero sobre todo, o sea, si bien hay cambios en la cantidad de bacterias, sobre todo pacientes que tienen daño o insuficiente o enfermedad renal, se van a caracterizar porque hay cambios en la calidad de las bacterias. Es decir, hay una menor cantidad de especies del género Lactobacillus, bifidobacterias, ¿no? De Prevotella también. Y va a haber un aumento, ¿no? De estas que encontramos aquí, enterobacterias, enterococos, las firmicutes aeróbicas como el Clostridium perfringens. Entonces, si nos fijamos, es mucha cambio no solo en la cantidad, o sea, el número de bacterias, sino en la que cambia la calidad o la diversidad se ve comprometida. De tal forma que aquí lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? De los filos que yo les acabo de comentar, por ejemplo, del filo de los bacteroidetes, tenemos que esta bacteria que es Prevotella, que es una bacteria sacarolítica, está disminuida cuando presentamos daño en los riñones. Del otro filo, ¿no? Que también queramos que estos dos filos ocupaban el 90% de nuestra microbiota a nivel intestinal, las firmicutes, no, los lactobacilos, no, están disminuidos en pacientes con enfermedad renal crónica y por el contrario, Roseburia y Faecalibacterium también están disminuidas. Estas bacterias se caracterizan porque generan ácidos grasos de cadena corta, entonces pues está disminuyendo la producción de estos componentes que la verdad tienen muchos beneficios, ¿no? En la salud de la persona. Y por otro lado, enterococos del mismo filo, ¿no? Están aumentadas. Dentro de las proteobacterias, ¿no? Las enterobacterias y algún ejemplo en específico como la Klebsiella están incrementadas en personas que tienen enfermedad renal crónica y la verrucomicrobia, no, en este caso que es, aquí está la Akkermansia mucinifila, aquí sí no hay no hay ningún dato, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, pero dentro de las actinobacterias, también las bifidobacterias, en este caso, están disminuidas. Entonces aquí se ven como los cambios que se llegan a presentar en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Si se fijan, entonces se caracteriza porque hay una mayor cantidad de bifidobacterias, Lactobacillus, Roseburia, ¿no? Faecalibacterium y otras que tienen ciertas características no tan benéficas como enterococos, ¿no? Enterobacterias, como la Klebsiella, pues están incrementadas. ¿Y por qué se está presentando esto? Bueno, en este estudio quisieron ver
qué bacterias estaban proliferando, porque el hecho de que aumenten ciertos sustratos, como ciertas toxinas, estoy hablando de urea, de ácido úrico, ¿no? O de indoles, fenoles, el hecho de que estén aumentando estas toxinas, aumentan estos sustratos a nivel intestinal y entonces bacterias que las llegan a degradar, pues aumentan, ¿no? Porque está ahora sí que su alimento, el que les encanta, o el que utilizan ellas, entonces pues van proliferando. Entonces, en 24 pacientes con enfermedad renal crónica encontraron que estas, ¿no? Todas estas que están aquí, de los diferentes filos de las actinobacterias, firmicutes, protobacterias, ¿sí? Empiezan a predominar, fíjense, empiezan 19 familias, ¿no? 12 de ellas poseían ureasas, 12 de estas bacterias, 5 de estas uricasas, 3 formadoras de indoles y fenoles, ¿sí? Entonces, si se fijan, estas 3 son las que están con color amarillo, ¿no? 12 de ellas, ¿no? Las 5 que tienen uricasas, ¿no? Están con color rojo y el resto están con color azul, ¿no? Son las que tienen ureasas, y las que están con color azul no solamente tienen ureasas, sino también tienen uricasas. Entonces, estas predominan por la cantidad de sustratos que empiezan a haber en mayor cantidad en estos pacientes, y por el contrario, ¿no? Las especies como Prevotella, Lactobacillus estaban disminuidas, ¿no? Y justo estas bacterias son las que tienen las enzimas que nos ayudan a crear los ácidos grasos de cadena cortas. Entonces, el hecho de que ciertos cambios no se estén presentando, llegan a estar disminuidas estas familias de bacterias. ¿Por qué se llegan a presentar la disbiosis a nivel intestinal o en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que está llevando a que haya esos cambios? Uno, es que hay un aumento de la urea sérica, es decir, el hecho de que esté disminuyendo la tasa de filtrado glomerular hace que no estemos eliminando las toxinas, entre ellas, por ejemplo, la urea. Entonces, la urea se incrementa. El hecho de que la urea se incremente, eso está ocasionando que está la cantidad de urea que llega a atravesar la barrera intestinal. Y el hecho que atraviese la barrera intestinal, nosotros ya vimos que ciertas familias de bacterias que tienen ureasas la empiezan a degradar. Entonces empiezan a degradar esta urea, generan amonio, este amonio otra vez se reabsorbe, ¿no? Y va a torrente sanguíneo y luego va otra vez al hígado para generar más urea, porque no podemos tener amonio, ¿no? En ciertas cantidades. Entonces, digamos que se genera mucha más urea, de tal forma que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O sea, está aumentando la urea y a la vez la microbiota intestinal genera un poco más, entonces se vuelve, ¿no? Se proliferan más estas bacterias, ¿no? Porque tienen el sustrato que es el que utilizan como fuente de energía, entonces pues se va como complicando, ¿no? Entonces el aumento de urea sérica es muy importante. La otra es un menor consumo de fibra en la dieta, y este menor consumo de fibra en la dieta se debe a diversas cosas. Una es por las restricciones que les llegamos a dar todo el personal de salud, ¿no? En general es la orientación a que no coman ciertas frutas, ciertas verduras, se limita mucho, ¿no? Luego se les somete a procesos de cocción, entonces va disminuyendo la cantidad de fibra, entonces va disminuyendo el perfil sacarolítico de la microbiota y va proliferando el perfil proteolítico, ¿no? Que pues al haber mayor cantidad de proteína o menor cantidad de fibra, entonces prolifera ese perfil. Y quedamos que es un perfil proteolítico, pues me generaba más indoles, fenoles, ¿no? Entonces, eso pues ocasiona estos cambios o estas alteraciones en la microbiota. La otra es prolongación del tránsito intestinal, y esto se puede deber, una, por el menor contenido de fibra, dos, en algunas personas que requieren restricción de líquidos, no todas, pero sí algunas que requieren restricción de líquidos, pues eso también no ayuda al tránsito intestinal. La otra es, por ejemplo, personas con diabetes que llegan a tener, por ejemplo, gastroparesias, o con problemas cardiovasculares, ¿no? También pueden tener
esta prolongación del tránsito intestinal, o inclusive si ya estamos hablando de hemodiálisis o diálisis peritoneal también. La otra es un aumento de la disponibilidad de proteína para bacterias proteolíticas porque se estima que cierta cantidad de proteína ya no la asimilamos de la misma manera a nivel de intestino delgado y entonces pasa intacta a intestino grueso, y el hecho de que aumente este sustrato pues va aumentando este perfil, ¿no? Con las características que ya mencionamos que generan ciertas toxinas como indoles, fenoles, ¿no? Frecuente uso de antibióticos, que ya vimos que el antibiótico no solamente acaba, ¿no?, con la bacteria que queremos, ¿no?, en el cuerpo, sino también a nivel intestinal barre con todas en general. Y el hipervolemia o edema en la pared intestinal, ¿no?, también puede afectar. O isquemia, inclusive, personas que ya directamente se encuentran en hemodiálisis. Estas personas, cuando presentan esta isquemia, cuando les están ultrafiltrando, comprometen el flujo sanguíneo a nivel intestinal, ¿no? El hecho que les estén sacando agua les compromete el flujo sanguíneo y claro, pues en algunas zonas donde se compromete es a nivel intestinal. Entonces, pues sí, causa que la oxigenación vaya siendo distinta en las células y por lo tanto, pues pueda repercutir en esta disbiosis. ¿Y cuáles son las consecuencias de que se llegue a presentar esta condición en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Por qué me importa tanto? Bueno, uno, me puede generar un aumento en la permeabilidad intestinal y el hecho de que se permita cierto paso de bacterias o de lipopolisacáridos, ¿no? Esto me puede llevar a una mayor inflamación y por otro lado me puede ocasionar una mayor producción de toxinas urémicas que por su parte, esta también me pueden generar mayor inflamación, ¿no? Y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Entonces, de ahí que vamos a revisar ahora sí que cada una de estas para ahondar un poquito más y ver como la relevancia de que se estén presentando estas condiciones. Con respecto a la permeabilidad intestinal, ¿no? El hecho de que incremente la cantidad de urea, que son nuestros triangulitos, como lo alcanzamos a ver en la gráfica que está aquí, estos triangulitos son en la urea, digamos que esta es justo ahora sí que dentro del intestino, y aquí es donde está el paso. Entonces, esta urea, ¿no? Atraviesa este, ahora sí que el intestino, como habíamos quedado, entonces empieza a aumentar aquí, justo en la luz intestinal, aquí empiezan a aumentar la mayor cantidad de urea, entonces estas que son los patobiontes, ¿no? Que son estas bacterias, empiezan a degradar la urea, ¿no? Formando amonio y queremos que este amonio ocasiona que se reabsorba y también ocasiona que haya cambios en el pH y que se empiecen a deteriorar estas uniones de proteínas, que son principalmente estas claudinas o cludinas, caderinas, estas se empiecen a deteriorar por estos cambios en el pH y por el hecho de que si este amonio esté presente, empiezan a romper, ¿no? Y entonces se empiezan a separar más las células, ¿no? Los enterocitos y lipopolisacáridos, que son estos circulitos, ¿no? Y las bacterias empiezan a entrar ahora sí que al organismo y estos macrófagos o por medio de los receptores del IR4 los empiezan a identificar, ¿no? Que hay mayor cantidad de endotoxinas, ya sean lipopolisacáridos o los patobiontes, y entonces esto me genera mayor inflamación. Sí, también el hecho de que haya este desequilibrio a nivel intestinal y mayor cantidad de patobiontes, ¿no? También las células dendríticas que las tenemos, ¿no? Incrustadas en los enterocitos, me ayudan a identificar que hay una mayor inflamación, ¿no? Entonces, en conjunto, y el hecho de que haya mayor inflamación, pues me va a ocasionar mayor deterioro del funcionamiento. Y para que nos demos una idea de qué impacto puede haber en
¿qué tantas bacterias o tantos enterotoxinas pueden entrar? Fíjense, está este estudio que se hizo en 249 pacientes que tenían enfermedad renal crónica en diferentes etapas, desde la 3 hasta la quinta, incluyendo personas que ya se encontraban en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y a ellos los compararon con con un grupo control, que era un grupo de personas aparentemente sanas, y lo que encontraron o lo que querían ver es qué tanto aumentaba el nivel de endotoxinas, y lo que vieron es que comparado con personas sanas, si vemos aquellas personas que conforme va progresando la enfermedad renal crónica, vean cómo va aumentando la cantidad de toxinas o de endotoxinas, perdón, de forma significativa. Pero fíjense qué incremento tan grande cuando el paciente se encuentra en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Los niveles o las concentraciones de endotoxinas llegan a ser mucho mayores. Entonces, vean el impacto que tiene este desequilibrio en la microbiota intestinal que está generando esta translocación bacteriana, permitiendo el paso de estas endotoxinas, aumentando la inflamación o teniendo la inflamación como respuesta. Por otra parte, tenemos lo de las toxinas urémicas, y con respecto a las toxinas urémicas, recordemos que esas las vamos a dividir en tres grupos. Tenemos las moléculas pequeñas, las moléculas ligadas a proteínas y las moléculas medias. Las moléculas pequeñas, no, estas no hay problema, normalmente, inclusive cuando ya hay una persona que entra a diálisis o hemodiálisis, son las que se pueden dializar fácilmente. Las moléculas pequeñas ligadas a proteínas, pues estas ya no, porque justamente el hecho de que esté ligado a proteína, eso hace que ya no sean tan fácil de dializar, ¿no? Estas que están aquí, moléculas medias, tampoco no son fáciles de dializar, a menos que, por ejemplo, en hemodiálisis utilicen los filtros especiales para que puedan entrar o puedan pasar estas moléculas o las puedan depurar mejor. Pero si no, la verdad es que prácticamente son estas. Entonces, si nosotros, no, les voy a marcar aquí con color rojo aquellas que son toxinas generadas principalmente por la microbiota a nivel intestinal. Entonces está en color rojo, por ejemplo, que es el ácido hipúrico, el ácido indoxilacético, el indoxilsulfato, el pecresol, fenoles. Entonces, si se fijan, estas no son toxinas que se caracterizan por estar ligadas a proteínas, ¿sí? Esto es como muy importante porque lo vamos a retomar más adelante, porque empezaron a estudiar mucho las alteraciones en la microbiota intestinal, porque había moléculas que no se dializaban y generaban ciertos problemas cardiovasculares, y entonces buscaron una alternativa y vieron que estas moléculas venían justo generadas a partir de este desequilibrio, ¿no? En la microbiota intestinal, y pues de ahí que se buscara otra forma para poder ayudar a que bajaran las concentraciones, ¿sí? Entonces se identifican 30 toxinas urémicas derivadas del colon, ¿no? Algunos ejemplos ya los mencionamos: indoxilsulfato, el pecresilsulfato, ¿no? El ácido indolacético, la trimetilamina y otras más. Estos son algunos ejemplos, ya vimos que son alrededor de 30, si se fijan la cantidad es bastante, y están marcadas con color, subrayadas, perdón. Bueno, están marcadas con color rojo las que hay mucha más información, y de hecho las que vamos a retomar un poco en la presentación, y subrayadas donde está muy demostrado ciertos efectos, ¿no? Que es prácticamente con indocilsulfato y pecresilsulfato. ¿De dónde se generan estas toxinas o por qué las llega a producir la microbiota intestinal? Digamos, aquí están las moléculas de donde se originan. La trimetilamina N-oxidada viene a partir de la colina y de la L-carnitina. El indol 3 ácido acético viene a partir del triptofano, del aminoácido triptofano. El indoxilsulfato viene también a partir del triptofano. El pecresilsulfato viene a partir de tirosina y fenilalanina. Y también
Hay un 20% de la urea que nosotros tenemos es generada a nivel intestinal. Eso es muy importante, solo el 20%. El resto de la urea se reforma a partir del catabolismo propio del cuerpo, o sea, sí se hace como el énfasis, ¿no? Es decir, secundario a dietas altas en proteína, periodos, ¿no?, altos de ayuno prolongado, estrés metabólico, inflamación, infecciones, pero digamos que un 20% sí se genera a nivel intestinal y principalmente viene de las proteínas en general, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de que se llegue a presentar estas toxinas? Está el hecho de que esté incrementada la trimetilamina N oxidada. Esto me va a ocasionar una fibrosis a nivel de túbulo intersticial, ¿no? El indol 3 ácido acético me va a ocasionar que se acelere la progresión de la enfermedad renal crónica, efectos proinflamatorios, prooxidativos en células endoteliales. Indoxisulfato me va a aumentar el estrés oxidativo, la inflamación, la respuesta profibrótica, la translocación, ¿no?, en células tubulares, acelera la fibrosis, progresión de la enfermedad renal crónica, y el P-crecisulfato aumenta estrés oxidativo, inflamación, la progresión de la enfermedad renal crónica, activa el sistema de renina-angiotensina y contribuye a enfermedad cardiovascular. Entonces, de ahí que haya despertado tanto el interés de que podamos actuar o volver a equilibrar esa microbiota intestinal para poder actuar en que bajen estas toxinas y nos ayuden mucho a cuidar el funcionamiento en personas que tienen daño en los riñones, o bien si ya estamos hablando de hemodiálisis o diálisis peritoneal, donde ya la enfermedad ya progresó, pues que nos ayude mucho a cuidar el riesgo, que nos ayude a bajar el riesgo de que lleguen a presentar enfermedades cardiovasculares. Entonces, el objetivo, como les comentaba, era modular la microbiota a nivel intestinal. Es decir, lo que yo voy a buscar es que en lugar de que se tengan estos efectos negativos, ¿no? El hecho de que vayan generando más patobiontes, se vaya generando más amonio, ¿no? El hecho de que aumenten toxinas urémicas, dañen estas uniones que hay en los epitelios, ¿no? Y por lo tanto afecte la barrera intestinal y aumente el flujo de lipopolisacáridos, que estimulen, ¿no?, las señales por los receptores del ER4, que activen el núcleo NF-kappa B y por lo tanto me aumente la producción de citocinas, me genere más inflamación. Yo lo que quiero buscar es que esa microbiota a nivel intestinal tenga estos efectos, o sea, es decir, que sean simbiontes, ¿no?, que me ayude a disminuir el flujo de lipopolisacáridos y por lo tanto me ayuda a disminuir las toxinas urémicas, no se active la señalización de los receptores del R4 y por lo tanto no se active el factor nuclear kappa beta y por lo tanto disminuirá la producción de de citocinas, disminuyendo la inflamación de esta forma. Es decir, queremos buscar este perfil. Y para buscar este perfil, ¿no?, hay diferentes estrategias, ¿no? En este cuadro se marca muy bien cuáles son las opciones o las causas que me pueden generar esta disbiosis. Es decir, puede ser desde la alimentación que llevamos, sobre todo una alimentación occidental que es rica, ¿no?, como les comentaba, en sodio, en proteína, en grasas saturadas, el alcohol, ¿no? En los edulcorantes como tal también se ha visto que afectan, ¿no?, la nivel intestinal. En los antibióticos, ¿no? O alguna suplementación, supongamos como por ejemplo con hierro, ¿no? Pueden ocasionar que se alteren, ¿no?, la microbiota a nivel intestinal. Y es de este lado los que me pueden generar mayor simbiosis, es decir, que me ayudan a equilibrar, que me ayudan a que vuelva a existir otra vez esa diversidad de bacterias benéficas. Y entre ellos, pues tenemos a los probióticos, a los prebióticos, a los simbióticos, a los componentes bioactivos como los polifenoles, a un patrón de alimentación más saludable, como un ejemplo es la dieta mediterránea, o bien algunos alimentos fermentados. ¿Cuál es la diferencia entre un probiótico, prebiótico o simbiótico? Los vamos a definir. Un probiótico es aquel microorganismo vivo que al ser administrado en cantidades adecuadas me va a dar un efecto benéfico en el huésped.
En este caso, el prebiótico lo vamos a definir como alimentos que no son digeridos, como la fibra, que llega al colon y me va a inducir el crecimiento y la actividad de bacterias simbióticas. Un ejemplo de prebióticos son principalmente fibras dietéticas como los oligopolisacáridos. También tenemos inulina y almidones resistentes. Otros ejemplos también que se habían encontrado son estos componentes bioactivos, los polifenoles, que también se han visto que tienen un efecto positivo en la microbiota a nivel intestinal. Y en un simbiótico es el conjunto, ¿no? La combinación sinérgica entre un probiótico y un prebiótico. De tal forma que el hecho de yo juntar un prebiótico y un probiótico, aquí están como los efectos que van teniendo en conjunto, ya sea unos u otros, y los beneficios que vamos a tener aquí. Entonces, estos mecanismos que me ayuden a generar o tengan ciertos efectos que estoy buscando para que me ayuden a modular la microbiota intestinal. Por ejemplo, algunos de estos mecanismos es que aumenten la colonización intestinal y la adherencia por parte de estas bacterias benéficas y por lo tanto me disminuye la permeabilidad intestinal. La otra es que me ayude a una degradación de oligosacáridos y por lo tanto me aumente la fuente de energía porque se generan estos ácidos grasos de cadena corta, es decir, hay un aumento de estos ácidos grasos. Y el hecho de que aumenten estos ácidos grasos de cadena corta, pues me va a impactar en el pH intestinal, va a ayudar a que baje. Por lo tanto, que baje también el amonio. También tienen ciertos efectos de bacteriocinas que me van a ocasionar que me disminuyan estas enterobacterias y por lo tanto el hecho de que haya mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta y una menor activación de los receptores TLR, pues me va a contribuir a una mayor inflamación y en realidad voy a tener estos beneficios. Una reducción de un ambiente urémico, una reducción de enfermedad cardiovascular, mejorar la calidad de vida, mejora de síntomas gastrointestinales y en conjunto pues retrasar la progresión del daño en el riñón. Esto dependiendo en qué momento yo dé la suplementación con los probióticos, prebióticos o simbióticos. Si yo los voy a dar en una etapa donde la persona todavía no se dializa, digamos en una etapa que le llaman prediálisis, voy a ocasionar o lo que voy a buscar es que bajen toxinas urémicas como la urea, pecresilsulfato, endoxisulfato, el ácido indoloacético, disminuya la inflamación, retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica y me ayuda a modular la microbiota intestinal. Pero si yo ya voy a dar la suplementación cuando ya empieza la terapia de sustitución, ya sea en hemodiálisis o bien diálisis peritoneal, aquí lo que voy a hacer es que voy a buscar que disminuyan las toxinas urémicas, como pecresilsulfato, inoxisulfato y ácido indolacético, sobre todo estas que están unidas a proteínas y no se pueden dializar fácilmente, que me ayuda a disminuir la inflamación, el disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y que me ayudan a modular la microbiota intestinal. Aquí ya no voy a buscar que se retrase la progresión porque aquí ya la enfermedad ya progresó a su última etapa, pero sí voy a buscar otros beneficios que puedan encontrar. Pero ¿qué tanta evidencia se ha visto con respecto al uso de algún biótico, es decir, simbiótico o un prebiótico, probiótico en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Qué se ha encontrado? La verdad es que ya empieza a haber mucha información al respecto, tanto que ya en el 2018 ya encontramos varios metaanálisis que donde juntan, ¿no?, todos los estudios y podemos ver el efecto en conjunto de sí o no recomendar alguna suplementación. Si se fijan con todos los mecanismos que tienen, ¿no?, de acción, los probióticos, prebióticos y simbióticos en general, pues yo diría, pues claro que funcionan y hay que darlos, pero ¿qué dice la evidencia o qué encontramos en los diferentes estudios? Fíjense, aquí tengo un estudio que se hizo, un metaanálisis en el 2018, vean la cantidad de pacientes que incluyeron en metaanálisis. Incluyeron 701 pacientes que se encontraban en diferentes estadios del 1 al 5 y también incluyeron pacientes que estaban en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, trasplante renal. Les dieron un seguimiento de 4 semanas a 6 meses, que es cuando se les dio
la suplementación y lo que encontraron fue que si tenían algún efecto en la tasa de filtrado glomerular, el diamante, que es el que resume todos los estudios, al final es el que nos dice funciona o no funciona de acuerdo a todos los estudios que ya se han hecho y nos dice que no hay ningún efecto en la tasa de filtrado glomerular, prácticamente se encuentra en el cero o atraviesa el cero. Y lo mismo pasa con la urea, que dijimos que no, por lo menos el 20% se generaba a nivel intestinal, pero cuando ya vemos el efecto que llegan a tener evaluando diferentes estudios, vemos que también nuevamente atraviesa el cero, por lo tanto no se tiene un efecto ni tanto la tasa de filtrado glomerular ni la urea, y no hay un efecto ni en la creatinina ni en la proteína C reactiva. Por lo tanto, concluyen que no hay una evidencia suficiente para recomendar suplementos bióticos para mejorar los resultados en pacientes con enfermedad renal crónica. Este otro estudio se hizo también en el 2018, bueno, metaanálisis, y lo que vieron fue en 261 pacientes en estadios o en etapas 3 a 5, prediálisis y diálisis, ¿no? Incluyeron a las 12 etapas, vean 8 diferentes probióticos y se les dio la suplementación desde 1 mes hasta 6 meses. Ellos también concluyen que sí me puede ayudar a disminuir el P-crescin-sulfato, que ya vimos que es una toxina urémica específica que se crea a nivel intestinal, y que eso me puede ayudar a dar protección en la barrera epitelial, pero no hay un efecto en la creatinina ni en la urea, y por lo tanto también no pudieron encontrar ni la dosis ni cuál probiótico pudiera ser mejor, si uno u otro, ¿no? Este se hizo en el 2019, igual otro metaanálisis en donde se estaba tratando de buscar pues cuál era la mejor opción, ¿no? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el mejor probiótico o el prebiótico, un simbiótico? ¿Cómo les va mucho mejor? Para poder ya darlo, implementarlo como recomendación. Y aquí se vio que en 645 pacientes con enfermedad renal crónica, también se incluyeron pacientes que en diálisis, o sea, se incluyeron en prediálisis y diálisis, se les dio probiótico, prebiótico, simbiótico, y lo que encontraron fue, por ejemplo, en este que es la urea, ¿no? En específico, en este que es la urea, si le damos un prebiótico, sí hay como un efecto en favor de la suplementación. Si le damos un probiótico, la verdad es que también no, prácticamente también toca el cero, no hay un efecto. Y si le damos un simbiótico, que yo diría, pues les iría mucho mejor, porque estoy juntando los dos, pues tampoco hay mayor efecto. Entonces ya cuando vemos o resumimos el efecto del uso de los bióticos en general, pues no encontramos ninguna cuestión favorable, pues ni en favorable ni en contra, o sea, no hay como tal ese efecto que nosotros buscamos. Y es que en realidad, si se fijan, vean la cantidad o variedad que dieron en los diferentes estudios. Se dieron 5 tipos de prebióticos diferentes, 5 tipos de probióticos diferentes, 4 tipos de simbióticos diferentes en diferentes dosis, y el seguimiento pues era muy variable, de 2 a 24 semanas. Cuando evaluamos las toxinas urémicas, ¿qué tanto impacto? Pues ya vimos que en la urea prácticamente no hubo ninguno. En indoxil sulfato, tampoco, ¿no? Fue muy poquitita, y en pecresil sulfato, pues también la, el cambio o la disminución fue muy pequeña, por lo tanto no significativa. Entonces, ellos también concluyen que ya hay una limitada evidencia que da soporte al uso de prebióticos, probióticos y simbióticos en pacientes con enfermedad renal crónica. Y en este que es un estudio más reciente, en este caso un metaanálisis más reciente, aquí vean la cantidad de pacientes que juntaron 842, 7 estudios distintos, diferentes etapas de la enfermedad, de la 3 a la 4, y también incluyeron hemodiálisis y diálisis peritoneal, con un seguimiento muy variable, de 1 a 6 meses, en promedio de 2.38 meses, y aquí sí encontraron que había un efecto favorable en la utilización de los probióticos con respecto a la inflamación y toxinas urémicas, nuevamente con precrescisulfato, pero con respecto a otras toxinas urémicas como el ácido indolacético y el indoxilsulfato, la verdad es que tampoco encontraron mayores beneficios. O sea, aquí trataron de ver, bueno, si bien a lo mejor no en la tasa de filtrado glomerular, no en la urea en especial, no en las toxinas, o sea, en donde más se puede ver el efecto, y trataron de verlo con inflamación y vieron que ahí sí pudiera tener
un efecto la suplementación. Y bueno, específicamente con pecresil sulfato e indoxil sulfato. Entonces, teniendo en cuenta o teniendo como antecedente lo que acabo de mencionar, es pues al final que estoy buscando cómo puedo modularlo. Si ya veo que con la evidencia un probiótico, un prebiótico, un simbiótico, pues no me puede ayudar tanto porque no es contundente, hay mucha controversia en su utilización. ¿Por qué? Por la variedad de probióticos, por las dosis distintas, los diferentes tiempos, ¿no? Entonces, no hay nada concluyente. ¿Qué otra forma? Y lo que quisieron ya o lo que están evaluando es la propia alimentación, cómo podemos llegar a modularla, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica y está creciendo mucho la evidencia para o la más que la evidencia, o sea, estudios para poder decir que dietas basadas en plantas, es decir, un patrón de alimentación saludable, me puede ayudar a modular la microbiota en esta población. Y es que el hecho de que lleven una dieta DASH mediterránea, flexitariana, vegetariana o vegana, este tipo de dietas o este tipo de patrones de alimentación saludables pues me genere que la persona consuma más fibra y por lo tanto el hecho de que consume más fibra me cree ese perfil sacarolítico, me aumenten los ácidos grasos de cadena corta y me mejore la integridad en el epitelio a nivel intestinal. Por lo tanto, disminuya la inflamación y la carga ácida. Por el contrario, si yo llevo un perfil proteolítico, ¿no? Una dieta con mayor cantidad de proteína, entonces me van a aumentar las toxinas urémicas, por lo tanto aquí se ve claramente cómo se va a ocasionar el daño en la barrera intestinal, va a ocasionar translocación bacteriana, mayor cantidad de toxinas y de toxinas urémicas, y por lo tanto que se genere mayor inflamación, estrés oxidativo y la progresión de la enfermedad. Y vean cómo en este estudio se empieza a ver cómo el efecto de este patrón de alimentación es saludable, ¿no? Es prácticamente ya la última, pero para verles que a lo mejor, si bien con la suplementación no tenemos tanta evidencia, pero con la propia alimentación o cambios de alimentación, pues podemos ayudar mucho más. Este estudio se hizo en 60 pacientes que en diferentes etapas de la enfermedad, de la 3 a la 4, 18 meses de seguimiento, fue un estudio cruzado, ¿qué quiere decir? Que 6 meses se les dio una dieta mediterránea a un grupo, ¿no? Luego 3 meses dieta libre y luego otros 6 meses con dieta muy baja en proteína suplementada con alfa-cetonálogos de aminoácidos y luego invirtieron, ¿no? Los dietas. Luego les dieron otra vez, ¿no? Al grupo que le dio dieta mediterránea, le dieron dieta baja en proteínas y así, muy baja en proteínas. Y lo que encontraron, vean, que aquellos que llevaban la dieta muy baja en proteína suplementada, como con alfa-cetonálogos de aminoácidos, vean cómo la cantidad de indoxil sulfato y la cantidad de precresil sulfato disminuye significativamente, ¿no? Tanto ya sea unida a proteína o bien libre. Y vean cómo la cantidad de proteobacterias es mucho menor cuando le doy la dieta muy baja en proteína suplementada con alfa-cetonálogos. Digo, la verdad es que con la dieta mediterránea, también se llega a ver un efecto bastante bueno, o sea, es decir, un patrón de alimentación saludable que tenga ciertas características, pues me va a ayudar, ¿no? A que se module esa microbiota a nivel intestinal. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que la enfermedad renal crónica se caracteriza por presentar disbiosis de la microbiota intestinal. La disbiosis va a generar, por un lado, daño en la barrera epitelial, es decir, translocación bacteriana, y por otro lado, que me aumenten toxinas urémicas que se van acumulando más en pacientes con enfermedad renal crónica y se asocian con un aumento en el estrés oxidativo y la inflamación. El uso de probióticos, prebióticos o simbióticos es controversial en esta población y cambios en la composición de la dieta podrían mejorar la disbiosis de la microbiota en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, reducir los niveles de toxinas urémicas me ayuda a restaurar la permeabilidad a la mucosa intestinal en este tipo de pacientes. Entonces, los cambios en la alimentación en sí mismo, pues me pudieran ayudar. Pues muchas gracias por su atención y pues cualquier duda en un inicio puse mi correo. Muchas gracias.